Contigo Puebla. Cada lunes con nosotros el movimiento de trabajadores activos, jubilados y pensionados 15 de agosto, y en su representación está aquí el doctor José Joaquín Loaiza, con quien siempre platicamos sobre temas laborales, hablamos sobre todo de las condiciones en las que los trabajadores de la salud y en lo particular y en lo general todos los empleados y quienes formamos precisamente la clase trabajadora en este país, pues tenemos que afrontar. Y la semana pasada nos quedamos con un tema al cual le vamos a dar hoy seguimiento, mi estimado doctor Loaiza, y es el outsourcing, que bueno, en español tendría la interpretación que podríamos darle en nuestro idioma sería como subcontratación, más o menos sería el equivalente, pero que pues ha dejado en la desprotección a la gran mayoría de los trabajadores mexicanos, que les impide tener derecho a una pensión en un futuro al acumular horas y años trabajados a partir pues de estos contratos temporales que las empresas de outsourcing practican. ¿Cuál es el daño y sobre todo cuál es la evasión que los patrones pueden lograr con este método o más bien con este sistema de contratación, doctor? Buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Efectivamente, esto viene formando parte de lo que hemos manejado siempre, el proceso de neoliberalización que se da desde hace 35 años. Y se le ha dado mucha importancia precisamente a la subcontratación. De hecho, a través de varias décadas de estudio, antes de echar a andar esta reforma a la ley laboral, 4 décadas antes, se había manejado y se había discutido mucho estos temas. Bueno, pues en noviembre 30 de 2012 entra en vigor la reforma, la nueva ley de trabajo, ley del trabajo. En esta toma muy en cuenta la flexibilidad laboral. Y dentro de ellos, la subcontratación o outsourcing, como bien lo mencionas. Aquí se trata de regular bien el mecanismo a través del cual se trabaja, a través de una empresa contratista que le da el servicio a una contratante. Okay. Ahora, esto se pretendía que estuviera bien regulado. Entonces, en esta ley se instala la figura ya específicamente de este outsourcing. Hay algunos artículos que deben seguir bien las empresas, tanto contratantes como contratistas. El artículo 15C y el artículo 15D de la Ley Federal del Trabajo. Un poquito más hablaremos un poco más en detalle. Sin embargo, este crecimiento de las empresas, que no era inicialmente tan importante, pues al parecer iba a funcionar, regulando realmente las empresas que dieran todos los beneficios y los derechos, cumpliendo todas las obligaciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, el crecimiento fue exponencial, ya que hasta hace un año, en mayo, ya había 5 millones de trabajadores ocupándose en estas empresas, del total de la población ocupada. O sea, el crecimiento realmente es impresionante porque sigue. Ahora, esto quiere decir que en una década, 2004 a 2014, se duplicó el número de trabajadores que se contratan a través de estas empresas. Entonces es muy importante este crecimiento. Sin embargo, a la par, las empresas no han cumplido con esta regulación. Entonces, muchas de ellas, la mayoría, y se habla de que un 90% de estas empresas no están cubriendo la aportación o el registro de los trabajadores al Seguro Social. O sea, están desprotegidos en esa magnitud tan tremenda. Además de que no cumplen con las obligaciones laborales. Es más, recientemente salió publicado un artículo donde se ve que el 96% de estas empresas no cumplen ni con los requisitos fiscales. Entonces el fisco anda tras de ellos y ideó una aplicación para que no se salven de esto. Y esto les va a dar margen a que
esta información, ya les piden información completa, registro del Seguro Social, pues, afiliaciones al seguro, pagos a los trabajadores, etcétera. Lógicamente, cumplimiento con el SAT, pues se los envíen a las empresas contratantes y estén mejor controlados. Entonces, este es un problema muy serio por el que estamos atravesando. Fíjese que aquí me sorprende porque no sabía yo que realmente estaban obligadas a cumplir con todas estas, con todos los derechos laborales. Vaya, tener tu cuenta en el IMSS, seguramente otras prestaciones como aguinaldo, supongo que también dentro de lo que el trabajo contemple, ¿no? Y lo que veo aquí es mucha impunidad, porque prácticamente nos hemos acostumbrado a contratos laborales de 3 meses, 6 meses a lo mucho, y pum, vámonos para afuera y a lo que sigue, ¿no? Sobre todo en empresas, estoy pensando en empresas de limpieza, empresas de seguridad privada, donde la gente está prácticamente unos meses en el puesto y después se va, ¿no? Y quién sabe si vuelve a tener un empleo en lo inmediato o muchos meses después, pero prácticamente estas personas, estos trabajadores, pues no están acumulando ningún tipo de horas, y pues vivir así pues tampoco te permite ahorrar para el retiro, ¿no? Como dicen las AFORES, que hagas tu aportación voluntaria, ¿de dónde? Exactamente, y esto se refleja, como dices, en la densidad de cotización. Entonces, la gente que está trabajando en estas empresas, pues con la esperanza de tener un poquito más de seguridad social, no la tienen. No están cotizando entonces de manera formal. ¿Y qué pasa? Pues no van a cumplir con las semanas de cotización requeridas para su jubilación. O sea, es un problema muy serio. Y esto está generalizado, porque sí, ya, de hecho, muchísimas empresas ya trabajan con este esquema. Sí. O sea, no tienen trabajadores propios, sino que están tomando de las empresas contratistas. Esto quiere decir que, ¿qué es lo que hacen? Pues tratan de aligerar su carga fiscal y laboral en general. Claro. Pero por otra parte, las empresas contratistas, o sea, el outsourcing, dicen, bueno, ¿y por qué yo no voy a aligerar mi carga fiscal y laboral? Pues sí, vamos a hacerlo, ¿no? Igual. Si el sistema me lo permite. Pues claro, porque no ha habido, como dice, un control adecuado. Se refleja esto en que el Seguro Social, pues no tiene ingresos suficientes y entonces contribuye a la inviabilidad, por una parte. Por otra parte, el fisco pues, no tiene la contribución que debía ocurrir. Y por otro lado, el trabajador pues no tiene los beneficios, ningún beneficio. Contratos ahí cortos, no seguridad social, no densidad de cotización, o sea, no semanas de cotización. Y no atención a su salud. O sea, efectivo, es un problema. Tampoco tienes derecho pues a los servicios médicos. Si no se registran en el Seguro Social, pues no están afiliados. Ya no hablemos de una cotización, ¿sí? Ya no hablemos de la cotización para el retiro, sino la vida misma, ¿no? Lo que hay que ir arreglando durante el camino, y pues lo que se va desgastando el cuerpo y las enfermedades, pues no está garantizada la salud. Esto ya viene hablamos ahora de los esquemas de outsourcing, sí, pero de hecho la evasión patronal ha sido muy importante a través de todo el tiempo. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Y de hecho esto contribuyó a ser un terreno fértil para que entrara todas las modificaciones, reformas a las leyes del Seguro Social y luego la del ISSSTE. Porque se hablaba entonces, como para justificar, como ya habíamos comentado, que el Seguro Social estaba desfinanciado, que no tenía recursos, entonces que había que cambiar el sistema pensionario por uno privado, lo cual no funcionó. Pero las formas de evasión patronal desde entonces han existido. O sea, no registran a los trabajadores, pero registran con menos salarios, y muchas artimañas que han hecho que el Seguro Social, por ese lado, pues sí tenga realmente un problema financiero. De hecho, recientemente se informaba por el exdirector del IMSS que gracias a auditorías practicadas a empresas se habían logrado recuperar 4.000 millones de pesos, y que esto daba margen para poder subsanar el problema de las pensiones. Entonces siempre ha sido, sí, pero ahora bajo este esquema de subcontratación, pues igual está floridamente manifestado.
Nos hablaba usted, doctor Loaiza, bueno, habría esta plática usted con, recordando que vivimos bajo un sistema de neoliberalismo económico, ¿no? Y prácticamente lo que vemos es de que todavía este empresariado, o el empresariado nacional en lo particular, sigue obteniendo sus ganancias a partir de disminuir sus costos de producción, y su mayor costo de producción es sus empleados. Exacto. Es donde menos invierte y de donde saca la mayor plusvalía, ¿no? Esto es lo que se llama, y lo que se empezó a manejar desde hace 35 años, sí, la mercantilización laboral. Mercantilización laboral, pues, ¿cómo le llaman ahora? Ajá. Exactamente, entonces el trabajador pues va perdiendo todo. ¿Sí? Es una mano de obra barata, sin ningún beneficio para ellos, y sí, para que sigan enriqueciéndose los empresarios. Me dijo usted que pues no se ha duplicado el número de personas que están contratadas bajo este esquema de outsourcing en el país en los últimos 10 años, 13 años. ¿Qué futuro le esperaría a México, tal vez en unos 25, 30 años, con toda una población que trabajó bajo este esquema durante toda su vida productiva, y que llega al final de sus capacidades físicas para laborar, y no tiene entonces ningún tipo de apoyo económico alrededor? No. Y quién sabe si la familia esté dispuesta, es decir, no hay nada que te garantice una vejez tranquila, es decir, va a haber, me asusta un poco esa realidad de unos 25, 30 años de gente que no tenga ningún tipo de respaldo económico, ¿no? Pues sí, porque si estamos hablando de una precarización laboral, pues entonces el futuro es totalmente malo, incierto para los trabajadores, que teniendo confianza en que iban a lograr un beneficio, pues no tienen nada. Por otra parte, ¿qué es lo que viene? Sí. Porque es a corto plazo, lo que viene es a corto plazo. Sí. El proyecto de ley, la iniciativa de ley para reformar la justicia laboral. Ajá. Que todavía está ahí detenido, pero que están tomando en cuenta mucho el aspecto de la subcontratación, pero no para el beneficio de los trabajadores, sino para su todavía mayor perjuicio. Y lo más triste es que este proyecto de ley está realizado por dirigentes sindicales que no ven el beneficio de los trabajadores, aunque ellos lo están manejando como que esto les va a dar más posibilidad de empleo a mayor cantidad de gente. Lo que están manejando es que esta reforma debe de abrirse y debe de eliminarse dos artículos importantes de la subcontratación: el artículo 15C y el artículo 15D. El artículo 15D es el más polémico. Ajá. Y dice que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista, con el fin de disminuir derechos laborales. Entonces, ese es un problema muy serio. Y seguramente en ese artículo se han basado varios juicios laborales que han emprendido gente contratada por outsourcing. Así es. Y el segundo artículo... Y el artículo 15C dice que la contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente de que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. Entonces, esto, si ya de por sí se está haciendo, o sea, de hecho no hay una regulación. Eso es lo que dice la ley. Es lo que dice el artículo 15C y 15D, pero no existe. No se cumple. No se cumple, por ese margen de eximir de las responsabilidades fiscales, el registro de seguro social, pago adecuado a los trabajadores. Todo eso no se ha cumplido. Pero ¿qué quieren hacer? Pues quieren ya darle totalmente el fundamento, dicen, legal, los líderes sindicales que, lógicamente, que con el gobierno quieren hacer esta modificación para que se legalice esto ya.
Una vez eliminados ambos artículos, prácticamente los trabajadores no tendrían ningún derecho más bien de reclamar pagos o de reclamar otro tipo de prestaciones en caso de ser despedidos ante pues las ya difíciles juntas locales de conciliación y arbitraje. O sea, no habría posibilidad legal de que demandaras a la empresa de outsourcing. Pues no, porque realmente lo que están haciendo con esta ley que se puede aprobar, ya hay muchos estudiosos en la materia que están viendo que esto no puede ser. Bueno, pero a propósito de esto, el secretario de Trabajo y Previsión Social mencionaba que esta iniciativa de estos senadores priistas ya contemplaba, o sea, ya estaban inmersos los factores de producción. Por eso ya no estaba nada más que una iniciativa del Ejecutivo, que ya tenía que revisar esta iniciativa. Entonces, es complicado porque de lograr esto se da totalmente la vía libre a la contratación de trabajadores a las empresas de outsourcing. Esto está hablando de que el país sería un país terciarizado, porque las empresas son empresas de terciarización o outsourcing. Entonces el futuro, y ya a corto plazo, claro, porque dentro de unos cuantos meses esto debe quedar ya debe quedar establecido. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué proponen en esa iniciativa? Pues eliminar esos artículos que de por sí ya no se siguen. Que de por sí no se cumplen, pero que le servirían de base al trabajador. Exacto. Para que en algún momento poder demandar un incumplimiento a la ley, ¿no? Ante las instancias correspondientes. O sea, lo dejaría prácticamente la indefensión. Pues no solamente no se cumple con el hecho de otorgar los beneficios laborales que por ley le corresponden, sino además dejarlo sin la posibilidad de reclamarlos, dejarlo sin la posibilidad legal de hacerlo. Exacto, reglamentado ya legalmente. Doctor José Joaquín Loaiza, pues tenemos mucho de qué hablar de esto. El próximo lunes lo esperamos con muchísimo gusto, porque hay que seguir sobre todo diciéndole a los trabajadores cuáles son sus derechos. Y ojalá que esta próxima reforma, de la cual si quiere después ampliamos, porque me parecería muy triste que fuésemos otra vez, que diéramos otros muchísimos pasos para atrás. Exacto. Si se lograra una reforma laboral que ahora dejara desprotegidos a los trabajadores de la posibilidad de incluso poder demandar a la empresa que lo contrata y le incumple. Sí, porque de hecho esto da pie a que los trabajadores no puedan emplazar a huelga. Exactamente. Simplemente trabajan en bancos, trabajan en tiendas de autoservicio, trabajan en diferentes lugares, pero no pueden hacer nada. Doctor José Joaquín Loaiza, muchísimas gracias. Lo esperamos aquí el próximo lunes y seguimos pendientes de lo que el movimiento de jubilados y pensionados 15 de agosto tenga que decir en estos micrófonos. Muchas gracias. Contigo, Puebla.